Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias por la introducción también. Bueno, me voy a presentar, la verdad. Vamos a pasar una slide más. ¿Quién soy? Bueno, mi nombre es Facundo Piña, soy CFO actualmente de Deutsche Bank en México. Llevo 15 años de experiencia en la industria financiera, habiendo ocupado diferentes roles en finanzas y habiendo tenido la oportunidad también de haber podido vivir y de trabajar en diferentes países, específicamente en Buenos Aires, en Argentina, en San Pablo, en Brasil, 6 años en Londres, en Inglaterra, y hace un año que estoy acá ocupando este rol acá en México, 1 año y medio. Entonces, pasamos si quieren al... Mi plática tiene el título de atleta financiero. ¿Por qué? Y bueno, les voy a ser honestos. La verdad que inicialmente iba a hablar de Deutsche Bank en México y mi experiencia reciente en el setup de la entidad, cómo pasamos de una estrategia de salida en el 2015 a retomar actividades en el 2022 y cómo conseguimos solo en 1 año ya tener un net income revenue positivo de casi 100 millones de pesos, ¿no? Les iba a hablar del negocio, les iba a hablar de la venta a una entidad, a Citi, que se ejecutó en julio de este año, en julio del 2023, pero lamentablemente por políticas corporativas no fue posible, así que muy rápidamente, la última semana tuve que reinventarme y pensar de cuál es otro tema que podía hablar. By the way, me dieron 20 minutos para compartir este tema con ustedes y la libertad de poder elegir cualquier tema, ¿no? Además de mi pasión por mi trabajo, la verdad que yo soy un apasionado por los deportes también y por la performance. Así que de ahí que salió un poquito esta idea de atleta financiero, ¿no? Atleta financiero, atleta de negocios. Entonces, antes de continuar por ahí, quería preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes por ahí se consideran atletas financieras o de negocios? Todavía sin tener mucha idea de qué hablamos, ¿no? Si quieren levantar la mano por ahí para... Ok, muy bien. Unos pocos yo creo, ¿no? Pero... Entonces, me tomé... Básicamente entré a ChatGPT y le pregunté qué es un atleta y qué es un atleta financiero, ¿no? Y déjenme leérselos. Un atleta es una persona que participa en actividades deportivas exhibiendo habilidades físicas y destrezas en una disciplina específica como correr, saltar, lanzar o practicar deportes en general. Creo que esta es la definición que todos conocemos. Ahora, ¿qué es un atleta financiero? El término atleta financiero no es comúnmente utilizado, pero podría referirse a alguien que se destaque en habilidades financieras y de gestión de inversiones, similar o como un atleta se destaca en su campo deportivo. En ese contexto sería alguien competente y exitoso en el ámbito financiero. Por ahí ahora, si les pregunto de vuelta cuántos de ustedes se consideran atletas de negocios financieros, seguramente estén levantando algunos más la mano, ¿no? Muy bien. Ahora quería contarles una historia un poco de... ¿Quién conoce a los All Blacks, por casualidad? Muy bien, uno solo ahí. Ok, entonces para la mayoría que no los conoce, entonces los All Blacks es el equipo nacional de rugby de Nueva Zelanda. Para muchos fue el mejor equipo de la historia de rugby. El rugby, no sé si lo conocen, es un deporte de bastante contacto y estrategia también. James Kerr, que es un reconocido escritor, orador, que se especializa en definir, diseñar y proponer culturas de alto rendimiento en líderes deportivos y también en organizaciones internacionales. Él escribió un libro que se llama El Legado, donde analizó específicamente por qué este equipo es tan exitoso, ¿no? Y ahí definió 15 lecciones de liderazgo. No las voy a leer todas estas lecciones de liderazgo, sin embargo, la esencia radica básicamente en estas dos oraciones que tenemos acá. El propósito superior conduce a un desempeño superior y el cambio exitoso empieza con una mentalidad basada en valores, orientada por una visión e impulsada por un propósito. Termina cuando esta mentalidad ya no está. Entonces, creo que esto resume mucho, habla de valores, habla de visión, habla de propósito. Y bueno, ahora por ahí les quería contar un poco el haka. El haka es un ritual que realiza este equipo neozelandés antes de jugar los partidos, ¿no? Cuando juegan los partidos internacionales tienen el himno nacional y luego se juntan en el medio del campo y efectúan este ritual del haka. Entonces,
el haka para los maoríes se refiere básicamente a... Bueno, ellos consideran que convoca a sus ancestros a la lucha, ¿no? En este caso el partido. Ahora, ¿cómo normalmente los rivales externamente reflejan cuando otro equipo está haciendo el haka? La verdad, es de diferentes maneras, ¿no? La verdad que algunos tratan de ignorarlo, otros equipos parece como si pudiesen enfrentarlo, dan algunos pasos al frente. En general a todos se los ve abrazados, hombro con hombro, pero cualquiera sea esta expresión externa, la verdad, internamente el equipo sabe que no está ante un equipo de 15 jugadores individuales, sino más bien está ante una cultura, ante un sistema de creencias, ante una pasión y hasta un propósito colectivo, ¿no? Ante un propósito colectivo que la verdad que seguramente nunca se han enfrentado antes. Entonces, a menudo cuando el haka alcanza el punto más alto, muchos equipos ya directamente, mentalmente dieron el partido por perdido, antes de empezar a jugarlo, ¿no? Qué curioso que resulta esto. Entonces, ¿por qué esta reflexión? La verdad, porque tanto en el rugby como en los negocios se juegan ambos principalmente con la mente, ¿no? No es nada más fuerza, no es nada más destrezas, la mente juega un papel muy importante, ¿no? Y bueno, yo en lo personal, por ejemplo, en los equipos de trabajo que me tocó liderar, yo creo que creé también mi propio haka. Yo creo que tengo un mantra que llevo conmigo, que es, por ejemplo, every day in every way, I get better, better and better, ¿no? Todos los días, de la manera que podamos, tratamos de ser mejores. ¿Y eso qué significa? Que estemos en el lugar que estemos, una organización que está en un setup inicial, una organización que está en un lugar más maduro, individualmente, donde estemos también, siempre hay posibilidad de crecer, siempre hay posibilidad de educarse y de crecer. Y yo creo que es un poquito también lo que vemos hoy en todo tipo de mercados. El mercado está cada vez más competitivo, el que no crece muchas veces se queda afuera. Así que bueno, ese es el mensaje que les quería transmitir. Y ahora una segunda historia un poco más personal, la verdad, pero llevando todo al mismo punto y relacionando los deportes con los negocios también, ¿no? A mí cuando me tocó vivir en Inglaterra, mi hijo mayor comenzó a hacer rugby en un equipo que se llama Sevenoaks, al sur de Londres. Es muy común porque allá en Londres la verdad que tiene muchos deportes, pero este es un deporte muy conocido. Entonces estuvo un par de semanas jugando y luego vino un festival, un torneo de 20 equipos que se juntaban, ¿no? Y él la verdad que no sabía jugar muy bien, pero resulta que era un torneo de 2 días, terminó el primer día, poco participativo, cumpliendo su rol específico en su carril, jugaba de wing, que es muy en la punta, sin tanta participación, y terminó el día y vino a mí, a mi esposa, y nos dijo: papá, siento que no estoy participando, que no estoy colaborando con el equipo. Y bueno, yo fui un ex jugador de rugby, entonces le di algunos tips de cómo atacar mejor, cómo defender mejor. Pero honestamente la verdad es que fue mi esposa la que le vino con una frase específica que la verdad que le cambió radicalmente su percepción, ¿no? del juego. Y le dijo, mi hijo se llama Lorenzo, go into the storm. Y anda hacia la tormenta, anda hacia el juego. Y esa pequeña frase, en el día 2 del torneo, cambió radicalmente su comportamiento. Entonces él, de pasar de jugar en una punta de la cancha, empezó a participar, empezó a jugar en equipo, empezó a taclear más, tanto así que al final del torneo, si bien el equipo no le fue muy bien, creo que terminó a mitad de tabla, él se ganó un premio al coraje, un premio a haberse esforzado por arriba de lo que había sido la media de sus compañeros, por haber colaborado con su equipo. Ahora, así que la verdad que estamos muy orgullosos. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto, no? ¿Quién no ha tenido situaciones de trabajo donde procrastinás las decisiones, donde tenemos que reducir costos si no lo hacemos en tiempo, donde tenemos que establecer una nueva tecnología y no lo hacemos? Qué importante que es salir de la zona de confort, ¿no? Salir de la zona de confort es donde crecemos, es donde nos hacemos un poco más stretch y aprendemos y crecemos, ¿no? Algunos ejemplos de corporaciones grandes que la verdad que no pudieron, no se adaptaron rápidamente a los cambios de la industria, a los cambios de la demanda, a la misma demanda, ¿no? de la gente. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Blockbuster con la llegada de Netflix.
Hace poquito leí el libro de Netflix. En el 2000, creo que fue en el 2000, Netflix estaba recién comenzando y se sienta con el CEO de Blockbuster, que en ese momento era una corporación de las más importantes, y le ofrece venderle Netflix a Blockbuster. Recuerden que Blockbuster tenía tiendas de alquiler, creo que había 9.000 tiendas alrededor del mundo, ¿no? Y el presidente le dice, ok, los podría comprar, ¿a qué precio? $50 millones. No way, no deal. Los de Netflix se fueron, para que tengan una referencia, en el año 2002 hacen un IPO, salen a bolsa, se vuelven públicos. En el 2019 la acción, que en el momento que salieron públicos valía 1, ya valía 350. O sea, había crecido 300, vos ponías $1 y tenías 350 en nada más y nada menos que 17 años. Una comparación con el índice, con el Nasdaq, con el S&P, 1 valía 4, ¿no? 1 al momento de que Netflix se fue como IPO valía 4. Entonces, y by the way, en el medio, en el 2010, Blockbuster entra en bancarrota. Entonces, ¿qué le pasó a Blockbuster? Y bueno, evidentemente tenían un CEO que era una estratega, pero no supo ver toda la ola de .com que estaba llegando, ¿no? Hay otros ejemplos, hay ejemplos también con, tuvimos el ejemplo de Nokia, tenemos el ejemplo de Kodak, ¿no? Que no supo adaptarse a la tecnología de fotografía digital. Y bueno, lo que yo veo y mi visión al respecto, ¿no? La verdad que no soy un experto, cubro un negocio que es banca de inversión al momento, pero sí creo que el mercado se está moviendo a una dinámica y una velocidad que si antes era adaptarse, hoy es adaptarse mucho más rápido que antes, ¿no? Y la verdad que es o crecer o morir. O creces y te adaptás, o ya pasás para el otro lado. Así que bueno, es muy rápido, fue muy rápido, la verdad, este es el mensaje. Les dejo una pregunta para ustedes por ahí, llevarse cómo se van a mantener fit cada uno de ustedes dentro de su corporación, de su negocio. Cada uno de ustedes va a hacer temas diferentes. Pero bueno, espero les haya interesado, los haya inspirado un poquito. Voy a estar por acá media hora por cualquiera que quiera acercarse. Y no sé si hay tiempo para alguna pregunta o... tenemos 10 minutos. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Cómo? ¿Qué piensa acerca de las criptomonedas? Sí, de vuelta, creo que son... Hola, buenas días, perdón. ¿Qué piensa acerca de las criptomonedas y la tecnología que puede llegar a ofrecer en el mundo real? Sí, yo creo que lo de las criptomonedas, si escuchás a muchos expertos, de vuelta, es algo que definitivamente está ahí, que creo mucho va a crecer seguramente más de lo que ha crecido hasta el momento. No soy un experto en el tema de las criptomonedas, la verdad, pero no deja de ser una alternativa de inversión mucho más simple, mucho más eficiente. Creo que sí hay un edge de riesgos, obviamente todas las cosas, todas las cuestiones de regulación, ¿no? Donde las criptomonedas por ahí están tocando el límite y es un mercado que por ahí tiene que madurar en ese sentido. Pero sí, mi view es un mercado que seguramente va a seguir creciendo, van a seguir apareciendo alternativas. Creo que tengo mucho que aprender y por ahí acá en Alemania Expo también es la idea que lo voy a hacer. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias por la presentación. Mencionó sobre el concepto de atleta financiero y dio algunas características. A mí me gustaría saber cómo sería un coach financiero y sus principales características, hablando como de liderazgo. Gracias. Sí, nada. Mira, sabes que a mí me llegó toda esta idea de atleta financiero, fue algo que se me ocurrió en la cabeza de vuelta, porque soy un apasionado de los deportes. Pero para mí, honestamente, como seres humanos, no estamos explotando o no tenemos conciencia del potencial que tenemos y no llegamos a explotarlo al 100%. Yo creo que cuando nosotros creemos que estamos al límite, todavía tenemos un 70% más para dar. Individualmente, si colectivamente nos juntamos y empezamos a ver las sinergias, si yo trabajo con vos y con ella y con él,
se genera además un valor superior donde la suma de las partes no es igual al total, ¿no? El total seguramente sea más, se exponencia más. Eso por un lado. Creo que subestimamos muchas veces también, hablando del mismo tema, ¿no? Subestimamos muchas veces lo que podemos lograr en el largo plazo o en el mediano plazo y sobreestimamos lo que podemos lograr en el día a día. Yo no sé si a ustedes les pasa, yo agarro mis notas de día y digo, quiero cumplir esto y normalmente no llego. Hago la mitad. Pero me preguntás en el mediano plazo y a veces me sorprende todo lo que consigo hacer, ¿no? Creo que el concepto de coach financiero es súper interesante. Atleta financiero es un concepto, la verdad que lo digerí en la última semana, lo pensé, me pareció una buena idea para compartirles. Te lo dejo a vos para que por ahí en adelante lo piense más, pero sí, yo la verdad que veo muchas cosas, muchas sinergias, muchas cosas que se comparten entre el deporte y los negocios. La performance deportiva, la gente, los líderes deportivos y los empresarios y los líderes en los negocios normalmente tienen las mismas ideas, tienen la misma cultura, conciencia, traen obviamente su mindset de un lado al otro. ¿Cuántos líderes de empresas vemos que corren triatlones, que hacen ultramaratones, que juegan deportes extremos? Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por la presentación. A mí me gustaría, quiero ser también CFO en un futuro. Entonces, quería preguntarte, ¿qué distingue un CFO bueno de un excelente? ¿Qué cualidades? ¿Y podrías dar un ejemplo también? Gracias. Qué buena pregunta. Mira, el rol de CFO, como yo lo veo, creo que tiene dos partes. La primera parte es inherentemente un control, ¿no? Una parte que es asegurarse, obviamente, que los estados financieros estén accurate, correctos, completos, etcétera, que la entidad tenga todos los controles, los riesgos sean mesurados correctamente. Y por el otro, el rol de CFO tiene una parte muy importante que es acompañar en la performance de la entidad, ¿no? Y hacer ese enable de conseguir y acompañar en los objetivos. Yo creo que a veces, por mi experiencia y por lo que veo por ahí en otras partes del mundo con otros CFOs también, en mi ámbito, en el ámbito financiero por lo menos, es que muchos se quedan en la primera parte. Básicamente se quedan en la primera parte de control y no trabajan tanto la parte de la performance, ¿no? Cómo hacer el planning, forecasting, cómo maximizamos el retorno sobre el capital, cómo hacemos más eficiente nuestro cost-income ratio, básicamente maximizar el valor de nuestros accionistas, ¿no? Entonces me parece que hay una diferencia así entre un CFO por ahí bueno y un CFO excelente. Ahora creo que hay una nueva categoría que es un CFO outstanding, ¿no? Hay gente, la verdad, que consigue ver un poquito más allá, que consigue entender las tendencias del mercado, que consigue entender un poco dónde van las cosas, y yo creo que por ahí ese es un tercer paso que sería un CFO outstanding. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por tu participación. Vamos a darle un muy fuerte aplauso. Y antes de que te vayas, vente para acá. Vamos a darte un certificado para agradecerte tu participación aquí. Si puedes sonreír a la cámara.